gracias a la doctora María Lucía. Ahora invitamos al doctor Gustavo Quirola, filósofo, candidato a doctor, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y miembro del Núcleo de Investigación en Estética de la misma universidad. Además de la estética, en los últimos años ha orientado su investigación hacia los asuntos de la biopolítica. Desde el 2010 participa como docente conferencista de los programas de bioética de la Universidad del Bosque. Algunas publicaciones en el campo de la biopolítica son Vitalismo inorgánico, una filosofía de la inmanencia, hacia una ontología crítica de lo viviente en biopolíticas y formas de vida. La conferencia que va a realizar en este momento es sobre politización y despolitización de la pobreza. Entonces, bienvenido, doctor Quirola. A ver si responde. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este departamento que hace rato es mi casa. Bueno. Aunque hoy no voy a hablar bien de los ICOs, pero bueno, en algún sentido de amabilidad, de amistad en mi casa. Y eso se llama politización y despolitización de la pobreza. Lo que quiero mostrar primero es en qué sentido la pobreza es un asunto biopolítico. Explico al comienzo en que rápidamente con Foucault qué se entiende por biopolítica, por qué la biopolítica es un gobierno de las poblaciones, en qué sentido la pobreza es un tipo importante y fundamental de población, y expongo entonces en qué sentido podría hablar de una politización y despolitización de la pobreza. Sé que muchas personas aquí conocen la noción de biopolítica que trabaja Foucault. Yo lo voy a hacer brevemente en lo que yo puedo hacer. En la voluntad de saber, no voy a leer todo esto, en la voluntad de saber Foucault dice que la vida, a partir del siglo XVIII, finales del XVII, XVIII, la vida se hace parte del poder. El poder se toma la vida, todos sus procesos biológicos, y toma la vida como proceso biológico y la convierte en objeto de gestión, de administración de la vida. Y con eso, dice él, aparece el biopoder por estas fechas, siglo XVIII. Que hay todas las nociones, aunque no se aplicaban, los tratados de policía de von Giusti, por ejemplo, en Alemania, del siglo XVII ya tenían que ver con esto, pero esto todavía era una utopía. Esto se empieza a aplicar sobre todo en el siglo XVIII y se desarrolla en el XIX. Bien, en la época de von Giusti, los tratados de policía, la palabra policía quiere decir aquí no la policía como un cuerpo de seguridad, sino como una forma de saber, de gestión política, de gestión y de administración de la vida, que tenía que ver con la alimentación, el aumento y control de las migraciones, con la demografía todavía un poco ya y no, no puedo decir voy a decir población todavía. Se puede hablar en este momento de población, pero todavía la población no se puede decir en términos estadísticos. Se trata de la seguridad de las personas, de las poblaciones, de la riqueza del país, políticas para optimizarlas, etcétera, etcétera, el control de la migración, bueno, en fin, desde la diversión hasta la salud, etcétera. Eso está en los tratados de policía de von Giusti como algo que el Estado debe hacer. En el siglo XVIII,
lo que sucede es que ya se tiene una herramienta que es la estadística. En el siglo XVII, Pascal y Leibniz han desarrollado el cálculo de probabilidad. Entonces ya la palabra población no quiere decir los ciudadanos de un territorio, las personas de un territorio, no significa una gente en un lugar, sino que población ahora tiene que ver con una noción estadística, porque podemos hablar de un cálculo de probabilidad. Entonces, al aplicar el cálculo de probabilidad y aparece la estadística, Leibniz, increíble, en el siglo XVII Leibniz, que está pensando en esto del cálculo de probabilidad, dice que debe haber oficinas del Estado, y entiende por estadística no el cálculo de probabilidad medido a ciertos grupos y la conducta de ella, sino que entiende estadística en el sentido que se entendía también en la época, como una teoría de la administración del Estado. Pero él dice que hay que meterle cálculo de probabilidad a esto. Y entonces, no solo se inventó el cálculo diferencial, el cálculo de probabilidad, no solo se descubrió las leyes con Newton, el cálculo y las leyes de la mecánica clásica, sino que además se inventa la biopolítica. Exagero, pero por lo menos ve que el Estado necesita oficinas para desarrollar su estadística que implique un cálculo de probabilidades. Bien, se lo soñó, von Giusti lo diseñó más, pero von Giusti no tiene lo del cálculo de probabilidades. Solo hasta el siglo XVIII esto ya va a ser efectivo. Va a tratar de hacer efectivo todo esto que en el XVII solo era una utopía. Entonces tenemos la noción de población. La noción de población es un grupo de personas en un lugar o en un territorio. La noción de población implica que podamos gestionar la vida de una población en términos, de modo tal que usemos esta forma de saber que es la estadística. De modo tal que entonces lo que encontramos es una posibilidad de establecer tasas. Porque las enfermedades que son objeto de la población, del gobierno de las poblaciones, de la biopolítica de las poblaciones, es redundante, la biopolítica es la gestión política de las poblaciones, implica que podamos medir las poblaciones en términos de tasa. Y hay una relación entre la población y su medio. De modo tal que biopolítica, en la época, es un término de Foucault, pero Foucault describe los tratados bajo el término biopolítica que tienen que ver con este asunto. Y es que actuando sobre el medio, ¿cómo se gestiona la vida de una población? Actuando sobre el medio en el que vive una población, entonces se produce un efecto sobre la población. Es importante la noción de medio acá. Entonces, pero tratar el medio de una población a través también de la estadística implica que nosotros podamos establecerlo. He dicho tasas en esa población, tasa de crecimiento en términos demográficos, tasas de aumento o disminución de la riqueza de un país, del Producto Interno Bruto decimos hoy, pero en esa época se decía de crecimiento, no de esto. Y también el asunto que tienen que ver, esos son económicos, pero que estaban ligados directamente con el problema también de salud de la población. Y entonces se podía decir que había morbilidad, y la morbilidad implica tasas, entonces implica que ciertas enfermedades a ciertas edades se dan con una tasa distinta que a otras edades. Una morbilidad, una tasa a la infancia menor o mayor que una tasa a la época adulta. Y depende también de las estaciones, de los tiempos, del lugar. Entonces tenía que ver con el espacio, con el tiempo, y el cálculo de probabilidad podía establecer tasas y variaciones de una curva sobre este tipo de cosas. Bien, creo que se entendió la estadística, la biopolítica. Entonces, la técnica, por un lado, Foucault va desarrollando este asunto en un texto que se llama El sujeto y el poder, define cómo entiende el poder. Un conjunto de acciones que dirigen las acciones de otros individuos. Un conjunto de acciones que actúan
no, déjeme ser, Foucault es redundante, tautológico deliberadamente, un conjunto de acciones que actúan sobre otras acciones. Eso quiere decir que hay un conjunto de acciones que conducen, dirigen otras acciones, conjunto de acciones que articulado de cierto modo mediante cierta técnica, cierta tecnología de esas acciones, cómo se componen esas acciones, cómo se ejercen esas acciones, hay una tecnología, actúan sobre las acciones eventuales y posibles de otros individuos, de modo tal que las dirigen, las orientan, las canalizan, las dividen, etcétera, etcétera. Las conducen. Esto se llama la técnica de gobierno. Gobernar un conjunto de acciones sobre otras acciones. De modo tal que las acciones que se intentan gobernar son eventuales. Eventual. Se busca dirigirlas hacia un lado, conducirlas hacia el otro, evitar unas, provocar otras, facilitar unas situaciones y no otras, respecto de esas acciones eventuales. O sea, no hay una relación determinista entre las acciones de las técnicas del ejercicio de estas acciones y sus efectos, sino que se busca que tal cosa o tal otra. Bien, entonces la biopolítica sería un conjunto de acciones técnicas que se hacen sobre el medio dirigidas a modificar la conducta de las poblaciones en términos eventuales. Listo. Hasta ahí la biopolítica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pobreza? Entre Foucault, en un texto anterior a Seguridad, Territorio y Población, a La voluntad de saber, donde está acuñado ya el término biopolítica, tiene un texto en que habla de la nosopolítica, las políticas de la enfermedad y este tipo de cosas. No me voy a detener ahí, pero ya en este texto, la salud, el nacimiento de la medicina social, por ejemplo, la salud del siglo XVIII, todos estos textos anteriores, en donde todavía la noción de biopolítica tal vez aparezca, pero no está desarrollada, habla de un asunto importante. Entonces, Foucault, ahí aparece el tema de la pobreza. No voy a hacer una cita, todo esto está ahí, pero yo ya no estoy haciendo citas. El asunto es el siguiente. Tiene que ver con la transformación del hospital. En el Ancien Régime, antes de la Revolución Francesa, los hospitales eran casas en las que albergaban a muchas personas, se llama hospital, significa de albergue. Son casas de socorro, albergue, de hospitalidad, de hospedan personas. A estas casas, por supuesto, llegaban enfermos. Muchas personas, voy a decir, pobres, menesterosas. Se concebía que algunas de estas personas pobres, menesterosas, habían caído, en términos religiosos incluso, en desgracia. Es decir, no eran favorecidos por la gracia. Gente miserable, individuos que los llevó la desgracia porque perdieron su fortuna, porque, voy a decir invalidez, porque discapacidad es posterior. Eran considerados inválidos, ciegos. También la desgracia de la fortuna y del destino individual los había llegado a perder ciertas capacidades de trabajo, de procurarse la vida. Entonces eran unos desgraciados, menesterosos. También había vagos, por supuesto, la gente que no le gustaba el trabajo, no eran desgraciados, sino que estaban ahí. Eso siempre hubo. Estas casas, y bueno, algunos de ellos se enfermaban, y entonces habían estos hospitales que había un servicio, tenían en la Ancien Régime, siempre por personal religioso, por lo general por personal religioso, así fueran órdenes o laicos, pero tenían un asunto religioso. Los hospitales albergaban, llegaban a estas personas, les ayudaban en términos también de salud, de enfermedad, a curarlos, etcétera, pero también les daban sopa. O sea, mucha gente la que iba allá, no solamente el hospital tenía por objeto un asunto de terapia médica, sino también de que algunos de ellos podían estar bien de salud, pero también le daban sopa. Entonces había una lista de gente ahí esperando la sopa. Esta era
casas de socorro, auxilio, caridad, en sentido religioso. Esos eran los pobres, llamémoslos los menesterosos del Ancien Régime. Lo que sucede es que después de la Revolución Francesa, esta casa, dirigida a los pobres, a los menesterosos, se va a convertir en otro asunto. Y los hospitales empiezan a ser, ahora sí, ya no solo al que puede llegar todo aquel menesteroso, sino también solo enfermos. Entonces, este grueso de personas, me gustaría llamarla foule, en francés, ese combo de gente, tropel, para no decir que si ya lo empiezo a categorizar, tiene un problema para categorizar eso. Llamémoslo algo así como el combo de gente, francés foule. Entonces, toda esta fulera de gente, de tropel de gente, se empieza a analizar, a categorizar. Entonces no tenemos solo un conjunto de menesterosos ahí, sino que se empieza a categorizar. También se enseñaba algunas artesanías, trabajos de talleres en esos antiguos hospitales. Aquí el problema es que se empieza a establecerse una relación entre trabajo, ojo a esto, hay un cambio del trabajo, esto lo explica muy bien Robert Castel en un trabajo que se llama La metamorfosis de la cuestión social, que es la historia del salariado, de cómo se va transformando lo que llamamos el asalariado. Entonces, bueno, vuelvo a mi punto. Hay una transformación, por un lado del trabajo, ustedes saben, Ancien Régime, empezamos a hablar de trabajo libre, por un lado, y entonces hay una transformación del trabajo que va ligada también a este asunto de la salud. El cuidado de la salud, el cuidado del cuerpo, tiene que ver también para que seamos óptimos para el trabajo. Entonces hay una relación directa entre trabajo, salario, la nueva forma de salario, y el problema de la salud. Se necesita que haya gente saludable para vincularlas al trabajo. De ese modo también aumenta la riqueza de una nación. Bien, esto se empieza a dar en el siglo XVIII y entonces el hospital ya termina siendo solo un hospital dedicado al servicio de la salud. No que llegue todo el mundo ahí por caridad a buscar una sopa. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos, los economistas de la época, fisiócratas, mercantilistas, liberales, lo que ven allí es que no se puede, tienen una sospecha sobre este asunto de caridad, porque muchas de las personas pueden estar ahí por la sopa y entonces como que no se vinculan al trabajo. Entonces hay unas políticas para toda esta mole, full, tropel de gente, sean incorporados a la fuerza de trabajo, se vuelva una fuerza de trabajo asalariada. Quiero explicar algo. Todavía en el 17, pero todavía en el 18, por ejemplo en Inglaterra, eso es Robert Castel, no es Foucault. Castel dice que para mantener a algunas personas en las minas trabajando, las tenían encadenadas a la mina para que no se fueran. Trabajo forzado. Se va a intentar que el trabajo en el 18, todavía en el 18 hay trabajo forzado, pero se va a intentar que el trabajo forzado sea también se convierta en trabajo libre. Que la gente venda la fuerza de su cuerpo como mano de obra libre. Pero recuerden, el modelo anterior es todavía el del trabajo forzado. Y muchas veces de este tropel de gente, de vagos, de mendigos, etcétera, se forzaban en Inglaterra a llevarlos a las minas con trabajo forzado a seguir trabajando en las minas. Por ejemplo, en Newcastle. Ok, había algunos negros provenientes de África, algunos que trabajaban forzadamente, por supuesto, en el trabajo doméstico. Pero ustedes saben que la plantación es el régimen de trabajo de las Indias. Aunque hubiese negros en el trabajo doméstico europeo, trabajo forzado, por supuesto,
el trabajo forzado del régimen de plantación se realizó por los imperios coloniales, se llevaron a cabo en las Indias americanas. ¿Bien? Entonces, perdónenme la muletilla. Entonces, ¿qué sucede? El modelo del trabajo forzado hasta el 17 y comienzos del 18 todavía, y parte del 18, es el trabajo forzado de las Indias, es decir, el régimen plantación. El régimen plantación es el modelo de trabajo. ¿Bien? Lo que se intenta con el Beccaria, por ejemplo, un francés revolucionario, lo que se intenta después del Ancien Régime es cambiar esta situación. Beccaria, incluso Beccaria, habla de que hay que transformar el trabajo a un trabajo más libre. Beccaria hizo parte de lo que se llamaba en la época los amigos de los negros. Algunos de ellos procuraban la abolición de la esclavitud, otros no, otros solo mejorar, ¿cómo se dice? Aliviar la situación de los esclavos. Esos son los amigos de los negros en Francia en la época post-revolucionaria. ¿Bien? No voy ahora a hablar de la revolución de Haití, todo esto me llevaría mucho tiempo. Lo que quiero decir es que todo esto está en juego en la noción de trabajo y que tiene que ver con el modelo del régimen de plantación en Europa. Bueno, sigo con Beccaria incluso. Beccaria tiene una cosa importante que él llama los umbrales de la pobreza. Entonces, ojo a esto, siendo incluso un revolucionario, que supuestamente no es un reaccionario, empieza a dividir, a hacer análisis, a catalogar personas, que antes eran todo ese conglomerado de gente, y entonces dice que hay tipos de pobreza. Ojo a esto, como dice Foucault, la pobreza va a ser parte de un tipo de población. Lo que sostiene algunos discípulos de Eval se me olvidó el nombre de la italiana, Procacci. Procacci tiene el gobierno de los pobres y hace un análisis de esta época de la que estoy hablando. Giovanna Procacci, lo que hace ella es seguir desarrollando este tema de Foucault. Bafo es más fuerte, no solamente es que los pobres a partir del siglo XVIII devengan una población entre otras. No, ella lo que dice es que es la población fundamental de lo que está trabajando y lo que constituye lo que ella llama el nacimiento de la cuestión social. Repito, para Procacci, aunque prosigue el trabajo de Foucault, la población que llamamos pobres, o el devenir pobre de la población, el devenir población de los pobres, es fundamental en la sociedad moderna. ¿Bien? Esa es la tesis de ella. Bien, esa tesis implica de todas maneras que como es población becaria, los pobres estén ya clasificados, analizados. Ese grupo se fue analizando, fragmentando, categorizando. Y entonces Beccaria, por ejemplo, dice que hay umbrales de pobreza. Hay unos pobres que es gente que, como hay una transformación del trabajo y un movimiento de crecimiento demográfico en las ciudades, fruto también de muchas personas que abandonaron el campo, el sistema antiguo feudal hacia la ciudad, entonces hay una cantidad de personas que están sin trabajo. Entonces todo el asunto es incorporarlos al trabajo. Esos son pobres. Eso es un tipo de pobreza, un umbral de indigencia, un tipo de pobreza, personas que pueden ser incorporados al trabajo. Pero hay otro tipo de personas, aquellos viejos vagabundos, todavía siguen existiendo, una gente que se mueve por todos lados. Ahí sí, entre el análisis queda entonces ya el tropel, pero el tropel ya no es el conjunto, sino que quedan algunos que no quieren ser incorporados al trabajo, ebrios, ociosos, holgazanes, vagos, a veces trabajan en una cosa, en otra, duran el tiempo que quieren, se van de un lugar a otro, se la pasan con putas, en fin.
¿Listo? Ese es otro tipo. Entonces hay unos pobres buenos en ese umbral, ¿cierto? Y hay otros pobres malos. Entonces hay buenos y malos pobres. Gente pobre porque su trabajo, bueno, listo. Entonces en toda esa jerarquía que van a hacer, analítica, hay unos que tienen trabajo, pero bueno, un trabajo pobre. Y ahí, entonces dice Beccaria y todos en esta época que naturalmente siempre en toda sociedad va a haber ricos y pobres. Y naturalmente hay unos pobres, gente que ganará menos, que tiene un bajo salario, pero que ahí va sobreviviendo. Entonces esos serán un tipo de pobre. El otro tipo de pobre es, que también son buenos pobres, son aquellos que podrán ser, que no tienen trabajo, pero que podrán ser incorporados al sistema de producción. Y hay otros que son esta parranda de holgazanes que en la genealogía de Procacci se llama el pauperismo. Paupérimos. No, pero también eran parias en la. Entonces, pauperismo. Outcast en inglés. Bien. Entonces ya tienen una clasificación de pobres. Y habría política para todos ellos. La idea de la cuestión social es, para que la sociedad funcione, era eliminar el pauperismo. Eliminar a los pobres. ¿Qué pobres? Un tipo de pobre. Al que no se dejara incorporar al sistema de producción y quedaba un vago por ahí. Trabajaba de vez en cuando, hacía una cosa u otra. Comerciaba en fin. No era el gran comerciante, ¿no? Por ahí traía una cosa de otra, en fin. Pero de todas maneras se bebía todo lo que ganaba, etc. Entonces, la biopolítica en esta época implica también que esta clasificación implica una gestión sobre el objeto que se ha clasificado. Se trata de establecer una moral de la pobreza, ahorro, gente que cuida a sus hijos, que no se gasta la plata en cerveza, en fin, esas personas son los buenos pobres, que su salario no se gasta el fin de semana, ni en putas, ni y el tipo no se va a las zonas marginales. Entonces, el buen pobre. Y a ese buen pobre implica que ese pobre tiene un comportamiento moral adecuado y se trata de que la acción sobre las acciones impliquen eventuales acciones. Ahorro, que vaya y aparecen ya en el 19 casas de ahorro, como acá, fondos de empleados. Bueno, vale. Entonces voy más rápido en las fechas, a veces junto cosas que tienen un tiempo, pero digamos que la época listo, entonces hay toda una gestión sobre la pobreza. Vale. Clasificación, gestión sobre la pobreza, pero no es que necesariamente tengan que hacer eso, porque hay una gente que, aunque haya toda esta política, los vagabundos, los vagos, el pauperismo, nunca se termina. Algunos se trata de, miren que todas las acciones, contra unos, toda una moral para que se conviertan en buenos pobres. Incorporándolos al trabajo e incorporándolos a toda esta mentalidad tanto católica, no solo es Max Weber, porque creo que tanto el catolicismo como el protestantismo van a ayudar en esta idea de la gracia, de la moralidad del trabajo. Pero hay esta otra gente que, aunque haya la política, no se puede, resisten a esa política. Resisten a esta política, este tropel de gente que quedó por fuera, el pauperismo que no se deja incorporar al trabajo, a pesar de que haya toda esta biopolítica. ¿Bien? Ok. Listo. Quiero subrayar una cosa ahora de alguien que no trabaja en biopolítica, sino en otro asunto, que es un economista como Angus Deaton, que también se refiere a un momento de esta historia. Deaton se refiere también lo hace a partir de algunos historiadores ingleses. Recuerden, ¿no? Hay un problema de salud y de trabajo. Entonces, ¿qué está unido? La salud está unida al problema de trabajo. El hospital está, todos los sistemas de incorporación al trabajo de los pobres y el hospital para la salud.
todo eso se junta para producir una población con unas características específicas en la época. Sin esa biopolítica el capitalismo no se habría desarrollado, dice Foucault, como hoy lo conocemos. Ok, pero era necesario que en la ciudad, por ejemplo, también la biopolítica se encargara de las aguas negras, del tratamiento de las enfermedades y de los focos infecciosos que tenían que ver con la población, con la colectividad. El tratamiento de las aguas negras y empieza a desarrollarse entonces la idea de que hay que tomar agua potable, que una agua que sea buena para el cuerpo, etcétera, etcétera, porque otras tienen gérmenes, etcétera. Esto de los gérmenes desde el 18 no se sabía que producían enfermedades, pero no sabía cuáles eran hasta que no aparezca Pasteur, etcétera, y todo esto se desarrolla. Bien, vuelvo. Entonces, dice Ditton, siguiendo ciertos historiadores ingleses, que al principio, en la época industrial, ya en el 19, a finales del 18, sobre todo a comienzos del 19, el agua potable era usada para las fábricas, para la producción, el agua limpia. Era usada para las fábricas, para la producción, para limpiar para hacer limpieza, para los tejidos, etcétera, etcétera. Para eso era el agua, no era para las personas. Y hay un movimiento de resistencia de los obreros para que el agua también fuera para ellos. Entonces, este ejemplo me sirve para algo. Y es, uno puede estar por fuera de este sistema biopolítico de incorporación al trabajo y ser un vagabundo. Ese tropel que no se deja introducir, no se deja atrapar. Por un lado, hay quienes al interior del aparato de producción, los obreros, en condiciones como que no tienen ni siquiera acceso al agua potable porque es para las máquinas, hacen resistencia en términos también de aquello que se ha politizado, la vida misma, en este caso, la necesidad de tener agua limpia para la subsistencia. Entonces, lo que he ido haciendo es ir mostrando que la pobreza, desde el comienzo, no se puede simplemente definir por una tasa. Hoy saben los estudios actuales sobre eso, ¿no? Y hay una discusión, en fin, que sin meter la vivienda, $1 diario, ¿no? Entonces, para comer y para vestirse, acá se necesita $1 diario. Y en fin, todas las definiciones del asunto, hasta llegar a la de carencia de capacidades de Amartya Sen. Qué bueno. Pero entonces, digamos, hay varias, definir la pobreza es todo y lo que yo quería hacer es que la pobreza en sí no existe. No hay algo así como la pobreza, que es una sustancia de ser pobre. Pero ojo esto, ¿no? Porque entonces siempre, ahí va Quirola, no, la pobreza no existe. Entonces terminan diciendo por allá que yo estoy diciendo que la pobreza no existe. ¿Me entiende? No, yo no estoy diciendo la pobreza no exista. No existe como algo en sí. Es una noción. Y estoy hablando de la pobreza que surge en el siglo XVIII, no los menesterosos anteriores a la Revolución Francesa. ¿Listo? Y me estoy sirviendo de Procacci, Castel, Michel Foucault, Angus Deaton, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean la genealogía de la pobreza que vienen haciendo estos autores y la importancia que tendría dentro de la biopolítica la noción de pobreza, que es fundamental, como hemos visto. Y entonces ya creo que hasta ahí va la biopolítica de la pobreza. Estaba diciendo que decir que hoy seguimos, algunos biopolíticos dicen que ya el tema de la población no es el tema, porque entonces Nicolás Ross, por ejemplo, sabemos, y es verdad que tiene razón, ya el problema de la vida no se entiende en términos anatómicos como que describía Foucault, el nacimiento de la clínica, sino en términos moleculares. La vida se molecularizó, eso lo vimos ayer con Pablo, pero entonces al molecularizarse ya el tema biopolítico no es ni sobre el cuerpo individual, como era antes anatómico, ni sobre la población. Es sobre
los tejidos, las moléculas que constituyen la vida. Y eso no necesariamente se puede decir que ni es anatómico en el sentido como está en el nacimiento de la clínica, ni en el sentido de la biopolítica. Eso dice Ross. Superamos el sentido de la anatomopolítica del individuo y de la biopolítica de la población. Eso dice Ross. Yo no estoy del todo de acuerdo que la noción de población desaparezca tan fácil solo porque haya aparecido la medicina personal sobre el tratamiento de un test molecular sobre las enfermedades. Imaginen esto. Hoy, bueno, un gran problema de la pobreza hoy, la pobreza esa que tiene cualificaciones, que tal cosa, que es una noción, etcétera, etcétera, y que dependiendo de su discurso, pues la administramos de un modo y no de otro. Dependiendo del régimen de verdad sobre la pobreza, nosotros administramos y gestionamos esa población de un modo o no de otro. Y lo seguimos haciendo. Toda la economía del desarrollo pasa por la necesidad de definir la pobreza. Luego, entonces no se trata solo de un asunto molecular. Pero voy a decir algo más, e incluso molecular. ¿Por qué? El problema que hoy tiene el estudio de la pobreza es que en algunos lugares, en algunas regiones, como en los Estados Unidos, la pobreza no implica solamente cierto tipo de calorías que se consuman diario. Eso también es una de las cosas que mide la pobreza. Un amigo de la Universidad del Rosario, Stefan Paul, historiador de la ciencia, está haciendo la genealogía de la pobreza desde la genealogía de las calorías. Cómo la caloría terminó definiendo el tipo, la nutrición que se necesita diaria para que una persona sea pobre o no sea pobre. ¿Me estoy demorando mucho? Bueno, ya termino, ya estoy por terminar. Entonces, al final, pero imagínense esto. En los Estados Unidos y en otros países, también en Europa, aquí también, en cierto modo, la gente pobre es obesa. No es que no tenga que comer, sino que come un tipo de alimentación que la lleva a ser obesa. La obesidad es un problema de pobreza. La pobreza es un asunto de obesidad. La biopolítica de la obesidad. No estoy diciendo que... Bueno, listo. Entonces, pero un problema serio es, imagínense, es una hipótesis. Hoy sabemos que la epigenética existe. ¿Sí? Listo, no hay discusión con la epigenética. Ojo a esto. La epigenética es esa parte de la genética que estudia el lo que está por encima de los genes, es decir, el sistema de expresión de los genes y no los genes mismos. Y su influencia del medio ambiente. La expresión de los genes, no los genes mismos, sí, pero a partir de la influencia del medio ambiente. Y se ha establecido algunos mecanismos de la epigenética, la metalización de los genes, del ADN, o la acetilación de los genes. Si se metila, se cierra la cadena de ADN, se cierra sobre sí misma, se enreda más, la cromatina se enreda más, y entonces hay menos expresión. Si se acetila, favorece la expresión de los genes. Bien, nuestra alimentación tiene que ver con este proceso. Hasta ahí epigenética. El problema es que como dice Eva Jablonka, hay un segundo asunto de la epigenética, y es si la epigenética se hereda o no. Toda una discusión entre los darwinistas y estos, entre comillas, neolamarquianos, que creen que hay posibilidad de que la epigenética, los caracteres adquiridos a través de la epigenética, déjenme hablar así, a través de la epigenética, ya me está mirando Álvaro. Entonces, aquello adquirido a través de la epigenética, es decir, a través de la cultura, se herede. Bien, con ratas, no hay duda, se ha probado que la epigenética se hereda, no hay duda. Habrá alguna discusión con el mecanismo, porque tendrá que ver con las células germinales, cómo es que las células germinales adquieren este cambio epigenético, no genético, y entonces lo transmiten a la otra generación.
todavía hay discusión sobre cómo se hace, cómo sucede esto en el mecanismo, cuál es la relación causal directa, pero la correlación está hecha y los ratoncitos siguen naciendo con ratoncitos estresados, hacen que ratas estresadas tengan hijos estresados, nietos estresados, tataranietos estresados. Okay. Y también la alimentación. Todo ese tipo de cosas ya se hace. En los seres humanos la discusión es más difícil. Entonces hay casos como la hambruna holandesa, en fin, que se supone que se heredó cierto tipo de... pasaron hambruna por un rato, porque los alemanes no le dieron a los holandeses alimentación cuando ya venían los aliados. Toda la logística la cortaron, entonces hubo una hambruna. Las mujeres que estaban embarazadas dieron a luz niños con bajo peso, y entonces estos niños tuvieron después problemas digestivos, diabetes, etcétera. Segunda, tercera generación parece que también. Digo parece porque se ha hecho la correlación, pero no se ha mostrado el mecanismo. Pues la correlación es muy fuerte. Lo mismo ha hecho algunos investigadores del monte Sinaí, también mujeres, que les interesa cómo el estrés postraumático de las personas en el campo de concentración se transmite epigenéticamente hasta tercera, cuarta generación. Bien, ahí la correlación es muy fuerte, la discusión es sobre el mecanismo. Listo. Entonces ahí sucede también con la aspiración de veneno. Cuando se fumiga y las poblaciones reciben eso, es posible que también se herede epigenéticamente. La correlación está, pero la discusión está sobre el mecanismo. Bien, si la población, la pobreza, es un problema de obesidad, es bien posible que si la epigenética, la herencia epigenética tiene lugar, se herede la pobreza. No, es falso. Eso no es lo que estoy diciendo. Se herede aquellos problemas biológicos generados por una situación de pobreza. Lo digo es para que, a propósito. Listo. Entonces tendríamos hacia el futuro una biopolítica de la población del gobierno de la población de los pobres, que tendría que ver con la epigenética de la pobreza. Ok, listo. Para que Ross no diga que la población ya no sea un tema interesante. Lo he mostrado. Ok, bien. Hasta ahí. La biopolítica. Ahora, politización y despolitización rápido. Ya lo he dicho, es solamente meter los términos. La biopolítica es una politización. Politiza la vida. Politiza ciertas condiciones de vida de la población. La vida de la población en términos de procesos biológicos, su relación con la economía, se vuelve objeto de la política, está politizado. Bien, pero al estar politizado, aquellos que son incorporados a la población, produce una forma de subjetividad de quienes son incorporados a la población que se despolitiza. Al politizarse se despolitiza. Se despolitiza como sujeto activo, por ejemplo, de resistencia. Y uno termina identificándose como el buen pobre. El buen pobre es un sujeto. Y es bien posible que esa masa, que la termine incorporado a través de la politización biopolítica, déjenme la redundancia, convertidos en buenos pobres. Entonces se adquiere una identidad y es ser un buen pobre, moral en la vida, en fin. Ahí hay una politización, pero hay una despolitización porque deja de ser, por ejemplo, un sujeto político de resistencia. Eso es lo que estoy tratando de decir, se incorpora. Pero acuérdense que todo esto es eventuales o posibles. Puede que se lleve a cabo, puede que no. El que queda por fuera, toda esta cantidad de vagos que andaban por ahí, los paupérrimos, siguen siendo políticos, su devenir por la ciudad, de un lugar a otro, de ciudad en ciudad,
de burdel en burdel, cómicamente. Entonces pueden devenir un pobre, el mal pobre, pero puede que ellos no tengan que identificarse con eso. ¿Sí me siguen lo que? Perdón, no tienen necesariamente que identificarse con eso. Entonces, listo. Y otra cosa es el que una vez la biopolítica establece ciertas categorías, la categoría puede ser vuelta contra sí misma. Lo dice Foucault. En términos del derecho a la vida, el poder, ese mismo derecho se volteaba contra ese poder que pretendía administrar la vida en su totalidad. Ese es el caso, entonces, de los obreros que lograron acceso al agua, al mismo momento que lograron el derecho al voto, el derecho al agua. Entonces, la biopolítica se vuelve contra sí misma en el momento en que, en el conjunto de acciones eventuales, una eventual es volverla contra sí misma. Entonces, politización, despolitización, politización de aquello que pretende despolitizarme. ¿Listo? Y devengo sujeto político. Y eso tiene muchas, creo que lo he puesto, tiene muchas, lo que quiero decir es, ¿cuál sería la despolitización político resistente contra la biopolítica epigenética? Okay. Bueno, lo dejo ahí. Gracias.